Ella es Anastasia Lechenko porque eran partes de cuerpos, pero esa noche los vecinos de este barrio, Jardines del Sol, empezaron a oler un olor nauseabundo del descubrimiento de los cuerpos. Esta historia inicia un 9 de junio del año 2015 en un lugar hermoso de México, y estamos hablando de el barrio Jardines del Sol en Playas de Tijuana, un lugar que comparte playas con la ciudad de San Diego en Estados Unidos, una zona bellísima que tiene muchas características que apoyan el tema del turismo. Tiene playas con arena clara, clima soleado casi todo el año y visitado por miles de turistas en todas las temporadas. Pero esa noche los vecinos de este barrio, Jardines del Sol, empezaron a oler un olor nauseabundo. Mucha gente nunca olió un cuerpo en descomposición, yo nunca lo hice, afortunadamente, pero los que sí ya sintieron ese aroma dicen que es un olor inconfundible. Es único, que hace muy difícil aguantar por mucho tiempo respirar en un lugar cerrado si es que el cuerpo está en descomposición en una habitación, por ejemplo. Y se siente muy fuerte inclusive afuera. El olor venía de una casa de número 2231. La residencia era de una mujer rusa de 45 años, conocida por todos en el barrio como Yuliya. Ella además tenía dos hijas adolescentes, Valeria de 12 años y Anastasia de 19. Una de estas vecinas habría reconocido este olor nauseabundo. Ella sentía que provenía de la casa 2231 y ella estaba segura que se trataba de cuerpos en descomposición. Entonces llamó a la policía y mencionó todo esto. La policía fue al lugar. Tenemos que decir que ella llamó de manera anónima. No se sabía quién era ella. Cuando la policía llegó al lugar, entraron, derribaron la puerta porque estaba bloqueada por dentro, y ahí fue cuando el olor se intensificó, se incrementó y era imposible estar en ese lugar. La casa sorprendentemente estaba muy limpia, estaba muy ordenada, pero en el lugar, en un pasillo, se encontraron dos bolsas de basura negras que estaban cargadas, estaban como llenas. Y los policías notaron que el olor provenía de esas bolsas. Entonces, cuando se acercaron, ahí fue cuando vieron partes de cuerpos. Estos cuerpos descuartizados dentro de estas dos bolsas. Todavía no sabían si se trataba de la dueña, quiénes estaban en las bolsas, ni tampoco se sabía cuántas personas podrían haber estado en esas bolsas, porque eran partes de cuerpos, pero no sabían si eran de varias personas o de una sola persona. La escena es muy gráfica y la verdad que no hace falta dar muchos detalles. Con eso ya saben lo terrible que fue esa situación. Así identificaron que dos personas de sexo femenino habían sido las víctimas. Ya en la morgue judicial pudieron confirmar que se trataba efectivamente de Yuliya y de una de las hijas llamada Valeria, que era la menor. Pero según los vecinos, ahí vivían tres personas. Estaba Yuliya, que era la madre, Valeria, la hija menor, y después estaba Anastasia de 19 años, pero Anastasia no estaba en ninguna parte. Inicialmente se pensó que Anastasia podría ser una víctima también, o probablemente la persona que hizo esto la habrá secuestrado porque no se la encontraba en ninguna parte, y también se pudo analizar que quizás el cuerpo estaba en otra bolsa en algún lugar de la casa. Entonces fueron hasta el lugar a buscar más detalladamente, porque la escena ya estaba cerrada, se estaban empezando a hacer las investigaciones, pero tenían que encontrar si es que de repente había otra bolsa donde estaba probablemente la otra hija y quizás estaba en algún closet, escondido en alguna parte, pero no encontraron nada. Los investigadores aprendieron un poco más sobre la vida de la dueña de la casa. Yuliya Masny nació en Siberia en 1970. Ella había conocido a Igor Lechenko, de nacionalidad ucraniana, cuando ambos trabajaban como gimnastas en el legendario circo ruso. Ellos decidieron comenzar una vida juntos viajando a México en el año 1995. Primero fueron a San Luis Potosí, donde nació su hija mayor, Anastasia. A la pareja le iba muy bien en México. Ellos habían abierto una academia donde daban clases de ballet y música, y además fueron contratados en varias ocasiones para actuar en la televisión mexicana. O sea que una pareja que de Rusia
empezó a formar su familia, parecía que les iba súper bien y además eran como conocidos. No sé si eran exactamente famosos, la gente de México me puede decir en los comentarios si es que efectivamente ellos dos eran muy famosos en esa época. A finales de los 90, Igor había conseguido un trabajo como entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de Baja California para trabajar con atletas de élite. Entonces ahí fue cuando toda la familia decidió mudarse a Tijuana. En este segundo lugar fue cuando concibieron a su segunda hija, Valeria, en el año 2003, quien sería una de las víctimas encontrada en una de estas bolsas. Valeria había nacido con una discapacidad múltiple, con un prospecto poco alentador por parte de los médicos, quienes le dijeron que habían muchas chances de que Valeria no pudiera hablar ni tampoco caminar. No solo tenían que estar a cargo de la menor, sino que la pareja se empezó a quebrar con el tiempo porque Yuliya estaba al 100% de su tiempo atendiendo las necesidades de la hija menor. Ella dejó de lado su relación con Igor y dejó de pasar tiempo con su hija mayor también. Entonces, unos meses después, Igor habría pedido el divorcio y se mudó a otra ciudad, mientras que Yuliya decidió mudarse a la casa de su madre, en donde su hermana menor también vivía. Entonces, la familia de Yuliya la iba a ayudar con la hija que tenía discapacidad y la otra hija también. Ahora, no quiero emitir ningún juicio en contra de Igor sin saber realmente qué había pasado en ese momento, porque no encontré mucho sobre por qué fue el divorcio. A mí me suena a una decisión demasiado fácil, como irme a otra ciudad, dejarle a mi hija con discapacidad con mi ex esposa y vivir la vida. A mí me suena a eso, pero realmente no sé qué pasó en ese momento. Al parecer, Igor las visitaba constantemente, mandaba dinero, entonces de por sí estaba como presente, pero la mayor parte del tiempo estaba en otra ciudad. No quiero juzgar, pero me suena a una salida fácil por parte de él. En fin, esto en parte colocaba al padre como sospechoso, pero después lo descartaron porque él no estaba en la ciudad cuando ocurrieron estos hechos. Y además, un vecino había mencionado a la policía que había escuchado algo curioso unos días antes del descubrimiento de los cuerpos. Esta persona había mencionado que había escuchado una pelea entre Yuliya, la mujer asesinada, y la hija mayor, que para ese momento estaba como desaparecida. Y la pelea fue tan intensa que, según la declaración de este testigo, escuchó a Anastasia, a la hija mayor, decir que estaba harta y que la iba a matar. Esto Anastasia le había dicho a su madre cuando estaban peleándose, y este vecino escuchó esto. Con esta declaración, Anastasia pasó a ser una persona de interés y necesitaban poder ubicarla, pero Anastasia no estaba en ninguna parte. Con el tiempo, la historia de Anastasia empezó a salir a la luz, el historial de esta adolescente. Primero descubrieron que el 6 de febrero del año 2015 ella había sido reportada como desaparecida por su madre. Por casi un mes la buscaron hasta que la encontraron en Culiacán, Sinaloa. La madre había pedido inclusive ayuda en sus redes sociales. En esa época en Facebook había publicado afiches de la desaparición de su hija, y esto había publicado y posteado constantemente por todo ese mes que la hija estaba como desaparecida. Cuando ella al fin apareció, Yuliya había publicado en Facebook que su hija le había dicho que estaba sana y salva trabajando en Sinaloa. Pero Anastasia estaba mintiendo con estas declaraciones que le había dado a su madre. Ella en verdad, y esto se descubrió con esta segunda investigación ya con los asesinatos, se descubrió que en ese momento ella se habría ido a la casa de unos amigos, había consumido sustancias prácticamente todos los días y jamás estuvo trabajando. Las autoridades estaban ante una adolescente rebelde con un historial constante de uso de sustancias, peleas con la madre y escapadas, pero ¿era ella realmente capaz de no solo matar a su mamá, sino que también a su hermana con discapacidad? Y no solo matarlas, sino descuartizarlas, meterlas en una bolsa y dejarlas ahí. A los 14 años, Anastasia probó las drogas por primera vez, comenzando con drogas más leves hasta que avanzó a químicos bastante peligrosos. Pasaba mucho tiempo con su grupo de amigos, casi todos ellos también eran como ella, adictos, rebeldes, con problemas, que se escapaban, eran todos similares.
Los padres no tardaron en darse cuenta y fue así que ingresaron a Anastasia a un centro de rehabilitación por un periodo breve. A la vuelta, Anastasia volvía a frecuentar el mismo grupo de amigos, usando sustancias y con cambios de humor que se hacían cada vez más peligrosos. El jueves 11 de junio, 2 días después del llamado anónimo que alertó a las autoridades sobre los cuerpos, encontraron a Anastasia en la casa de una amiga. Los investigadores en ese momento descubrieron algo súper curioso, y era que esta amiga con la que Anastasia se estaba quedando fue la que llamó de manera anónima, haciéndose pasar por una vecina, y fue la que dijo que supuestamente estaba oliendo un olor muy fuerte que provenía de la casa 2231 y que supuestamente era una de las vecinas del barrio, pero ella no vivía muy cerca de ahí. Se descubrió que la amiga no tuvo nada que ver con los asesinatos, que no la estaba encubriendo, que no había apoyado de ninguna manera. Es más, se cree que ella llamó a las autoridades porque Anastasia le había contado probablemente esto y ella sentía que su deber era llamar a la policía. Anastasia fue arrestada y fue así como confesó los asesinatos, pero dijo que lo había hecho como defensa propia. Según sus palabras, su madre y su hermana menor estaban metidas en artes oscuras y por eso ella tuvo que matarlas, porque había leído en internet que a las brujas, para que los hechizos, ella decía que ella estaba hechizada por su madre y por su hermana. Entonces, según lo que ella leyó en internet, para revertir el hechizo hay que asesinar a la bruja arrancándoles el corazón y decapitándolas. Y eso fue lo que se encontró en la autopsia, que los corazones habían sido sacados y las cabezas habían sido decapitadas. Ella también había mencionado que una voz en su cabeza le decía que completara con estos asesinatos. Anastasia había mencionado que en la noche de los asesinatos ella se habría peleado con su mamá. Ella luego salió del lugar, se fue a una playa cercana porque este barrio quedaba a 2-3 cuadras de la playa. Era muy cerca y era un barrio con gente de mucho dinero. Y ella se había ido hasta la playa, ahí empezó a fumar, se quedó por unas horas, luego volvió a la residencia y vio que su madre estaba sentada en el sillón y entonces ella agarró una cuerda y por detrás la empezó a estrangular. Y ella lo que había hecho era, la agarró con la cuerda y con los pies, como que dio fuerza con los pies. Y ahí fue que la estranguló. Y en ese momento ella dijo supuestamente que estuvo por 25 minutos agarrando la cuerda con fuerza para asegurarse que su madre habría perdido la vida. 25 minutos me suena a un montón. Luego de esto, según su declaración, su primera declaración ante la policía, ella se habría ido a la habitación de su hermana menor y le hizo lo mismo. En este recuento también mencionó que cuando ya había asesinado a su madre y a su hermana menor, ella se había ido de vuelta a la playa por unas 2 horas aproximadamente y ahí se puso a pensar qué iba a hacer con los cuerpos, porque ella quería deshacerse de los cuerpos. Y en ese momento, cuando ella volvió a la casa, entró a Google de nuevo. Ahí fue cuando encontró que ella tenía que sacarles el corazón y decapitarlas. Estuvo toda la noche hasta la mañana del día siguiente desmembrando los cuerpos. Pero como ella no sabía cómo ocultarlos, entonces mencionó que puso las partes en bolsas negras, trancó la puerta delantera y se fue del lugar. Ahora, están preparados para indignarse muchísimo con este caso, porque, como saben, estos casos siempre tienen vueltas que nos dejan muy sorprendidos por cómo las autoridades manejan las situaciones. Aquí no solo había testigos que escucharon gritos y peleas en la noche de los asesinatos y los días anteriores. Habían evidencias dentro de la residencia. Estaba la confesión de Anastasia, que ella dijo que había asesinado a su madre y a su hermana menor. Además, la hermana tenía una discapacidad. Y aparte había un historial que los investigadores encontraron de que esta chica de 19 años tenía muchos problemas y era muy rebelde. Pero un juez decidió que no habían evidencias suficientes para arrestarla y la dejaron en libertad. O sea, la mujer confiesa haber asesinado a
su madre y a su hermana con discapacidad y la dejan libre. Son estas cosas que te dejan con la boca abierta con casos que parecen tan obvios, pero al final capaz no lo son. O capaz las autoridades tenían otra información que en ese momento el público no sabía. Obviamente esto indignó a todos en esa ciudad. No podían creer que tras una confesión hubieran dejado libre a la sospechosa. Pero también hay que tomar en cuenta que con el historial que ella tenía, se demostraba que ella era muy peligrosa y dejarla en libertad podría repercutir en más crímenes. Entonces a mí por lo menos no me parecía una buena idea. Después la jueza que había dejado en libertad a Anastasia fue cuestionada y ella había declarado que el legajo de averiguaciones estaba incompleto, no se había hecho un buen trabajo y ni siquiera contenía dictámenes ministeriales. Legalmente ella había mencionado que no tenía elementos suficientes como para ordenar una detención. El 19 de junio se emitió la orden de aprehensión finalmente y ese mismo día fue detenida en el Parque México Norte en Ensenada. El viernes 26 de junio Anastasia Lechenko fue trasladada al penal de La Mesa en Tijuana, donde inició el proceso por el delito de homicidio agravado por parentesco. Unos días después de esto, ella había sido entrevistada por una periodista. Y ella había dado una declaración impactante que para ese momento no se sabía. Anastasia había mencionado que lo que realmente pasó con su madre y su hermana no fue su culpa y mencionó que ella había ido a su casa una noche y al entrar vio que la casa estaba revuelta, entonces se puso a ordenar hasta que vio en el pasillo que habían 2 bolsas negras que desprendían un olor horrible. Cuando se acercó a estas bolsas, vio que habían partes de cuerpos. Ella no tocó la bolsa, ella simplemente se acercó según su declaración ante esta periodista, vio que había sangre y partes de cuerpos, entonces ella salió corriendo del departamento, llamó a una amiga quien se acercó hasta el lugar, pero esta amiga no se animó a entrar a la casa después de lo que Anastasia le había mencionado que vio. Ellas dos, según este testimonio de Anastasia, llamaron a la policía para reportar el hecho. Según ella, la policía luego fue a buscarla a la casa de la amiga, la empezaron a golpear. Ella además mencionó que estaba muy drogada. No sabemos si la habían drogado los policías o ella estaba drogada porque había consumido drogas y que los agentes la obligaron a confesar algo que ella no había hecho y que todos ellos estaban grabando la confesión forzada con una cámara y teléfonos celulares. Ella también había mencionado en esta entrevista que supuestamente ella había sido abusada por al menos 4 de estos agentes. Y tenemos que decir que lo que llamó mucho la atención con esta declaración, porque podría ser un testimonio falso, podría ser un testimonio como para salvarse y para no tener una condena por asesinato. Pero la investigación encontró que en el cuchillo que se habría usado para el asesinato y desmembramiento y las bolsas de basura había rastros de ADN de un hombre ajeno a la familia. Y además en la bolsa y en el cuchillo no se encontraron las huellas dactilares de Anastasia. Podemos decir que ella pudo haber usado un guante y eso explicaría. Pero ¿cómo se explica este ADN de este hombre misterioso que nadie sabía quién era, que estaba en la bolsa y en el cuchillo? Es como extraño. Y cuadraba con esta declaración de Anastasia. Y en ese momento fue cuando la defensa presentó la idea de la posibilidad de que uno de los pretendientes de la madre podría haber cometido el crimen. Según ellos, Yuliya tenía muchísimos pretendientes, quienes además fueron todos identificados, pero según la defensa jamás fueron investigados. O no se hizo una investigación muy profunda con estos hombres. Y la defensa también mencionó que Anastasia no tenía la fuerza suficiente como para dislocar los cuerpos. Y ahí fue cuando ellos dijeron que estos desmembramientos tendrían que haber sido hechos por un hombre con mucha fuerza, un hombre grande. Y que por eso también se encontró el ADN de este hombre en las bolsas y en el cuchillo. Según un artículo, ella se enfrentaba hasta 80 años de prisión y actualmente está encarcelada, como dijimos, pero
es confuso porque en este artículo que fue lanzado en abril del año 2022, hace poco tiempo, hace un poco menos de un año, se menciona que ella todavía no había tenido una condena firme. Al parecer, lo que entendimos de este artículo era que no, por el tema de la pandemia, el juez todavía no había dado un veredicto. Pero estamos hablando del año 2015, hace muchísimo tiempo. Estamos en el 2023. Pasaron 8 años y es como muy extraño. Yo por lo menos no encontré nada actual que diga que ella ya fue condenada. También tenemos que mencionar que no existiera ADN de ella en la escena no significa que ella no hubiera hecho los crímenes. Hay muchísimos casos que demuestran que se pudo limpiar la escena. Es más, se comprobó que se ordenó y limpió la casa, según ella, según su segundo relato, porque vio la casa desordenada, entonces ahí fue cuando ella decidió limpiar. Pero no tiene sentido con que las bolsas emitían este olor y eso sería lo primero que buscarías si es que querés limpiar o ordenar un lugar. Siento yo. Hay muchas evidencias que demuestran que hay probabilidades de que ella podría haber hecho los asesinatos. Al mismo tiempo, también entra esta duda. ¿Realmente fue ella o fue este hombre misterioso? Y aunque al parecer el caso parece como resuelto porque ella está encarcelada, al final quizás en los próximos años sepamos realmente qué pasó con esta familia rusa. Porque no creo que este sea el final de esta historia.